Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría de volver a compartir este espacio que todas las semanas llevamos y llamamos de habitantes a ciudadanos, tratando de ver si este nombre provocativo, hace que salgamos a veces desde esta expectativa que vemos cómo pasa la historia de los argentinos frente a nosotros sin poder hacer demasiadas cosas para convertirnos en los protagonistas que hacen que la historia sea como nosotros queremos. Hoy vamos a hablar un poco con una mirada histórica de un episodio que fue la Guerra de las Malvinas, en el cual muchos argentinos perdieron la vida y queremos tratar de analizar y de reflexionar juntos qué es lo que nos deja hoy a la Argentina del 2011 este episodio. Pero vamos a hablar con los invitados del día de hoy después de la presentación del programa. Bueno, y para conversar sobre este tema tenemos al brigadier Norberto Di Meglio. ¿Qué tal, brigadier? ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo, por la invitación. A usted le tocó participar de algo que se llama en la jerga el bautismo de fuego, ¿es así, no? Así es, sí, el 1 de mayo de 1982 yo me encontraba en la base aérea militar San Julián. ¿Eso dónde estaba? ¿En el continente? En Continente, en el aeropuerto de la ciudad de San Julián, precisamente. Era capitán, tenía 32 años y volaba como jefe de escuadrilla de aviones Mirage 5 Dagger. Que eran aviones de última tecnología en esa época, o más o menos. Eran aviones que ya tenían un par de décadas, pero estaban equipados para un tipo de combate que no fue precisamente el que tuvimos que enfrentar. Es decir, no tenían la última tecnología de navegación sobre el mar, de alerta de misiles, de navegación autónoma, porque estaban concebidos por el fabricante para una operación determinada, tipo Francia, tipo Israel, y la Fuerza Aérea los había comprado para cumplir su función específica, que era el trabajo sobre objetivos terrestres. No sobre el mar, que tiene una serie de comportamientos diferenciados. Exactamente, sí. Esa era la responsabilidad de otra parte, no era nuestra, pero obviamente llegado el momento de la recuperación de las islas y de que allí se ubicaron en el orden de 10.000 argentinos, no teníamos ninguna duda que nuestro deber era ir hasta allá. ¿Y ustedes ya habían empezado a hacer alguna operación o esta es la primera operación que hacían? Nosotros nos habíamos estado adiestrando desde el día 6 de abril precisamente, en que dejamos nuestra base de Tandil y fuimos derivados en escuadrones, uno a Río Grande y el nuestro, Comodoro Rivadavia, posteriormente fuimos a San Julián. ¿Y aquí la orden cuál fue, brigadier? Bueno, ese día fue la primera vez que los ingleses aproximan, luego del bombardeo con aviones Vulcan de la mañana, un ataque con aviones Harrier, aproximan 3 buques a la zona de Puerto Argentino en una clara acción de intimidación. ¿Qué día estamos hablando? Primero de mayo, tipo 3 de la tarde, 3:30 de la tarde. La orientación era muy clara, presentaban los buques, 2 o 3 cañonazos y argentinos ríndanse, se acabó la guerra. ¿Y ustedes salen de San Julián? Nosotros salimos de San Julián junto con aviones de otras bases, salieron de Trelew Los Canberra, de San Julián A4C, A4B de Río Gallegos, mirás también desde... ¿Cuántos aviones más o menos estaban en vuelo? Y en ese momento más o menos una oleada de unos 20, 25 aviones. ¿La flota suya cuántos eran? 3. 3 aviones. Y la realidad es que solamente nosotros 3 llegamos hasta los buques, producto de que los Harrier que estaban defendiendo se ocuparon de las otras escuadrillas, la nuestra fue la que logró pasar. Produjimos el ataque sobre los 3 buques, que no esperaban que el Mirage llegara hasta ahí, porque analizando las tablas y respetando lo que dice el fabricante, no se podía llegar. Ahí, bueno, un poco lo que uno ha leído a través de los periódicos, cuentan que ustedes volaban muy cercanos al mar, con un riesgo de mucho peligro, pero eso evitó que los ingleses los pudieran detectar por los radares, ¿no? Claro, exactamente. Esa era la única defensa que teníamos, es decir, nuestro vuelo fue sobre el norte de las islas, pegados al agua, buscando de que el radar
cuando hace su barrido, rebote el eco sobre la costa, sobre el acantilado, sobre la parte de las piedras, y no nos puedan ver. En el caso de que nos vean, que sea a último momento, que fue lo que en realidad pasó cuando nosotros llegamos a la altura del Cabo San Felipe, que es la parte norte de la zona de Puerto Argentino. Nos encontramos con 3 buques que estaban cañoneando precisamente a nuestra gente, y el momento entre que los vemos a que los atacamos no pasaron más de 20, 25 segundos. Ellos ni se dieron cuenta que ustedes estaban apareciendo, digamos, no tuvieron capacidad de defensa en ese momento. No, porque evidentemente estaban ocupados defendiéndose de las otras escuadrillas que venían de los otros aeródromos. Entonces no tuvieron capacidad para frenarnos a todos y alguien pasó. Fuimos nosotros, tuvimos ¿Y qué fue lo que pasó? La suerte. Bueno, atacamos los buques con cañones primero, como para apuntar un poco y hacer algún tipo de daño, aunque sea en lo que es antenas, comunicaciones. Obviamente con un cañón de 30 milímetros no se puede hundir un buque. Y después lanzamiento de bombas que, por la tecnología que teníamos, debía ser lanzada a 350 metros del buque. Entonces, los famosos exocets. No. Los exocets se tiran a 30 kilómetros y van guiados solos. Nosotros las bombas las tirábamos tipo las bochas. Con la mano había que ponerla a 350 metros del buque, volando a 250 metros por segundo. Es decir, desde el momento que uno apretaba hasta que llegaba al buque pasaba un segundo y chirolas nomás. Lo cual hacía que la precisión era difícil, no teníamos equipos de disparo de ese tipo de armamento contra buques adecuados. Lo tirábamos con la tradicional mira fija que llevaban los aviones, y las espoletas no eran para buques, porque vuelvo a decir, lamentablemente no era nuestra misión. Claro. Pero hay una realidad que creo que es importante destacar, especialmente con el transcurso de la historia, ¿no? Mucho se dice que nuestro ataque no fue exitoso, que no le hundimos ningún buque, Eso es lo que que solamente los ingleses, ¿sí? Hubo un marinero herido en un codo. Entonces yo ahora me pregunto, después de 29 años, si nosotros no les hicimos nada, ¿por qué la guerra duró 44 días después? ¿Por qué el Belgrano se hunde al día siguiente fuera de la zona de exclusión? Si nosotros no le habíamos ocasionado ningún daño. ¿Y por qué nunca más volvieron de día a bombardear Puerto Argentino? Todas esas preguntas creo que merecen algún día alguna explicación. ¿Su historia cuál es? ¿Cuál es su suposición? ¿Qué es lo que le parece que sucedió realmente? Nosotros, al lanzar la bomba a esa distancia de 300 metros y un segundo y algo de vuelo nuestro, la bomba se frena con un paracaídas para poder distanciarse del avión y cuando impacte nos derribe a nosotros también. Entonces nosotros no vemos los impactos. Pero estaba la gente en tierra. La gente que estaba siendo atacada por los buques estaban mirando el ataque nuestro porque nos vieron venir bordeando el faro y todo sobre el agua, y ellos vieron que al buque más grande, un destructor tipo 42, que yo aseguro que era un destructor 42, no le puedo decir el nombre porque no lo tenía pintado, aparte esa velocidad no se ve, pero que era un destructor 42, grande, con una antena radar inmensa, con 2 radomos blancos que son los que guían los misiles, lo teníamos muy claro porque nuestra armada tenía 2 iguales. En ese momento nuestra armada tenía 2 buques iguales, gemelos, 0 kilómetros, con los cuales habíamos visto en su momento el perfil, la silueta para poder identificarla. Yo me baso en lo que dice la gente que vio en la costa el ataque, en lo que yo alcancé a ver y en estudios que se hicieron, porque ese 1 de mayo se estaba trabajando en un acuerdo de paz muy avanzado a través de la mediación del presidente del Perú, Belaúnde Terry. Entonces, si se estaba por acordar una cese de hostilidades antes de empezar, si no le habíamos hecho nada, ¿por qué siguieron la guerra? ¿Por qué hundieron el Belgrano? Que no tenía nada que ver en esto, estaba en la isla de los Estados. ¿Por qué el día 4, cuando nuestra armada tira el Exocet a 30 kilómetros de distancia, impacta en un buque grande? Buque grande para un radar es por tamaño, no es por peligrosidad, porque el radar no distingue peligrosidad, no distingue peligrosidad. Y cuando uno analiza un destructor 42 que tiene 140 y pico de metros, al lado de un portaaviones que tiene 300, ese misil del día 4 fue un portaaviones. Obviamente no lo va a hundir,
¿Por qué? Porque el misil pega entre 8 y 10 metros de altura respecto a la línea de flotación, o sea, no se va a llenar de agua. O sea, hay una serie de condiciones, pero la otra cosa muy rara es que los ingleses, producido el impacto del misil, en menos de 2 horas, salen al mundo a decir que le pegaron a un buque insignia de ellos, el Sheffield. El Sheffield, sí, sí. Si ellos no lo hubieran dicho, nunca nos enteramos. Ellos estaban mar adentro, desde tierra no se vio ese ataque. ¿Para qué nos dicen que le pegamos un buque que jamás nos hubiéramos enterado? Y para cerrar cortito, ¿por qué Margaret Thatcher puso 90 años secreto de sumario a la guerra de Malvinas? Hay preguntas que vamos a tener que esperar 90 años para saber qué es lo que sucedió. Bueno, pero hay algunas que podemos esperar. Nos quedan menos. Muy poco tiempo seguramente, que es antes de irnos al corte. Quería dejarle una inquietud y es, ¿por qué perdimos la guerra? Pero no me lo conteste ahora. Vamos a una pequeña pausa, incorporamos a los otros invitados del día de hoy y seguimos con esto que es de habitantes a ciudadanos. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Bueno, y para seguir esta reflexión sobre la guerra, ¿qué puede enseñarnos la guerra de las Malvinas a los argentinos que vivimos esta Argentina del 2011? Estamos con Horacio Benítez, que bueno, justamente participó como soldado en esa época, ¿no? Sí, conscripto. Conscripto. Y con Damián Penazzati. Pesenati, me estoy hoy con los nombres, que es docente y le queremos también preguntar alguna cosa para vincularla más con los jóvenes de hoy. Contanos un poco, ¿qué es lo que pasó en esa guerra? ¿Y cómo participaste vos? Bueno, yo estaba... Tendríamos 20 horas. Sí, pero te voy a hacer un resumen. Yo estaba sirviendo en el Regimiento 3 de Tablada, es un regimiento de infantería, mecanizado. Y bueno, y se ocurrió lo del 2 de abril, yo era un soldado viejo, o sea, estaba incorporando la nueva clase, que era la 63 en esa época. En esa época se hacía el servicio militar a los 18 años. Claro, 18 años. Y bueno, y una mañana me levanté temprano y vi un diario tirado en el piso, Sí. pues yo era furriel, o sea, estaba en una oficina y manejaba un poco la administración de la compañía, y me sorprendió la toma de las Malvinas. Yo no llegué el 2 de abril, yo llegué el 10 de abril. Una noticia que uno miraba de afuera, en realidad. Sí, ¿no? sí, después vino el capitán y me dijo, prepárese porque nos vamos a la guerra, es un día histórico. Y aparece en Malvinas. No, y lo más interesante, que habían decidido no llevar a la clase nueva porque recién se estaba incorporando. Entonces me dio la orden de que convoque a todos los que estaban haciendo, a todos los que estuvieron durante el año anterior haciendo el servicio militar. Entonces yo fui el encargado de traerlos a todos de vuelta, que fue un placer, porque se habían ido todos y yo me había quedado. Así que se les mandaron telegramas y toda la gente convocada se presentó. Fue algo muy interesante porque había mucho entusiasmo. Me gustaría que nos contaras el episodio del enfrentamiento, de que vos pensabas que te habías muerto. Fue la última batalla. Nosotros éramos una compañía de infantería, la compañía A de Tablada, que primero estuvimos en la playa, detrás de Puerto Argentino, y después nos llevaron a la zona de Moby Brook, Ganso Verde, London, Wallace Ridge, Dos Hermanas, Fitzroy, que es todo un valle. Nosotros fuimos ahí conjuntamente con el Regimiento 7 de La Plata, y era la parte de la isla donde se combatía, porque toda la otra parte... Combate directo, digamos. Era la primera línea, era la primera línea. Todo eso era la primera línea. Del otro lado, hacia la ciudad, resistían los combates, los bombardeos, los ataques, pero no se combatía. Y era un lugar muy extraño, porque era la primera línea, y pasaba de todo lo que pasa en una guerra.
de que la gente se muere hasta que... ¿Y ustedes cómo lo vivían? ¿Cuál era el ánimo de ustedes? Mirá, en yo ese lugar? entré en un clima muy especial, porque hay una realidad que ahora seguramente muchos lo olvidan o lo niegan. Pero nosotros en un momento, los muchachos, por supuesto que nadie quiere morir, y menos a esa edad, y uno creo que se hace un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero en el fondo también hay otra realidad, uno está ahí. Y cuando izábamos la bandera o cantábamos el himno, había todo un clima especial, porque esto nadie lo rescata. En ese momento, bueno, nosotros decíamos, bueno, nos tocó a nosotros. También, Tenemos que hacerlo. acá me interesa hacer una especie de contrapunto, ¿no? Es decir, acá hay una especie de sentimiento patrio, se estaba defendiendo la bandera argentina, él tenía 19 años, muy jovencito, ¿no? ¿Cómo se traslada eso al hoy? ¿Cómo viven los jóvenes este sentimiento de patria, esta globalización que ahora nos llega tan fuertemente, ¿no? Claro, donde vemos que la sociedad y sobre todo las futuras generaciones tienen que volver a tomar cuestiones que son fundantes en toda sociedad. El nacionalismo es uno de ellos, ¿no? Creo que el testimonio de Horacio, nosotros tuvimos la grata presencia de Horacio en el Colegio Santa María de Luján, Unidad Académica del Grupo Educativo Marín, y en esa especie de entrevista que generamos con todo primario y secundario, justamente las preguntas se basaban a recoger la experiencia y a lo que él siente, porque era un muchachito de 19 años, o sea, estamos hablando, Gustavo, de casi la misma edad de nuestros egresados, y en donde él transmite lo que significaba el izamiento de la bandera, lo que representaba cantar el himno y ser responsable, que es ni más ni menos dar su vida por la patria, o cuando la patria lo llama, uno estar allí con abnegación y dando su vida. Horacio, eso es lo que más nos interesa, disculpa la interrupción, sí, que los chicos lo palpasen como testimonio vivo, ¿no? Uno podría agarrar y entrar en la beta de lo sangriento y de la guerra y lo contiende. Yo prefiero obviarlo y dejarlo en la memoria de los que dejaron su vida allí. Vos sos un sobreviviente, te salvaste de milagro, una bala pegó en tu casco y te desvaneció. Pero lo que me interesaría fuera que pudiéramos dedicar un poquito al relato del reencuentro con los soldados británicos, no sé si fue este año o el año pasado. Sí, en realidad esto viene, en el año 87 a mí me invitan una familia a pasar un mes, un mes en Inglaterra. Yo en ese momento estaba en Suiza, en una fundación, que era todo un movimiento cristiano. Y bueno, esta gente, pasamos unos días juntos, compartimos, y me dijo, ¿te gustaría ir a, imagínate, año 87, para mí era un golpe. Todavía estaba muy caliente, digamos, el tema de la guerra. Y le dije, bueno, está bien. Me lo pensé, Y y dije, fuiste bueno, para está allá. bien, sí, voy a ir. Bueno, tuve que hablar con un embajador británico en Suiza Sí. para que me permita, porque no había visa, porque estaba en Claro, guerra. sí. Era un momento complicado para acá y para allá, porque si vos contabas eso, para algunos podía ser un traidor, según cómo se mirara. Bueno, yo fui. Lo más interesante, que fui a la casa de esta gente y su hijo estaba en las Fuerzas Armadas, era oficial inglés, Sí. de, creo que los Scouts, una cosa así. Y él me dio su habitación. Ya ahí, Sí, como impactante, ¿no? sí, ya te digo que me impresionó. Entonces, él me dio su habitación. Después de eso sucedieron un montón de cosas y compartimos. Vino gente del barrio, de esta señora, a conocerme, porque querían conocerme. Claro, sí. Y vos sabés que yo me di cuenta que una cosa simple, eran seres humanos. No eran solamente ingleses, más allá de lo que política de gobierno. Sí. Y tuve oportunidad de conocer a madres, que esto también fue fuerte para mí, porque conocí madres que habían perdido sus hijos en el conflicto. Que para mí, no te digo que me sentía culpable, pero me sentía un poco responsable. Bueno, todo esto hizo que un día esta señora, que se llama Josephine, me diga, mira, ¿te gustaría conocer a las personas que vos peleaste esa noche? Pues yo le había contado. Sí.
Y no sé qué sentido tiene, Claro. porque realmente, me dice, no, pero te va a hacer bien. Entonces, como yo soy católico, esta señora llamó al regimiento, al padre, o sea, a un sacerdote católico, y le explicó la situación. Y el sacerdote realmente no sabía qué contestar. Decía, no sé, bueno, pero... No, y la señora le decía, por favor, dígame si es posible o no que alguna persona católica quiera hablar con él. Cualquiera. Bueno, deme unos días, yo la voy a llamar. Y el padre llamó. Y resulta que el que se ofreció a hablar conmigo, a conocerme, fue el comandante. Del De grupo. los paracaidistas de la segunda compañía. Que nosotros... Sí, perdón. No, te propongo que dejemos el relato final, hagamos una pequeña pausa para generar ¿Cómo una no? cierta expectativa y volvemos ya con esto de habitantes a ciudadanos. Bueno, y aquí estamos de nuevo con el brigadier Norberto Di Meglio. Y había quedado pendiente esto, ¿no? Es decir, ¿por qué no fue como no fue? ¿Por qué la guerra termina, bueno, en principio, desde el punto de vista de la guerra propiamente dicha, termina mal porque perdemos la guerra, ¿no? En realidad perdimos la batalla de Malvinas. Yo si analizo un poco la secuencia de hechos, es bastante complejo el por qué se fue a la guerra. Evidentemente en esa época yo era capitán, instructor de vuelo, mi problema estaba en otro nivel, no de decidir de ir o no ir a la guerra, pero analizándolo ahora, 29 años después, quizás la idea inicial de recuperar las islas, dado los casi 150 años que se estaban cumpliendo de no negociación por parte de los británicos, podría haber sido una buena idea en ese momento política, dada la situación de Inglaterra y demás. Pero creer que no iban a venir y que los americanos y el resto no lo iba a apoyar, eso realmente es un error de error cálculos táctico estratégicos y completo. tácticos. Volvemos un poco al episodio del reencuentro entre un soldado argentino y un soldado británico que en la guerra de Malvinas estaban enfrentándose y finalmente ahí se enfrentaban también, porque estaban frente a frente, pero de otro modo. Mis amigos, que eran todos ingleses, que casi ninguno hablaba español, me llevaron. Entonces fue algo muy extraño ese viaje, porque viajamos como 2 horas. Y yo pensaba, digo, ¿qué hago acá entre esta gente? Son todos ingleses, voy a ver a una persona que peleó contra mí, que trató de matarme, y yo lo traté de matar. Sí, sí, sí. Era toda una cosa muy extraña. Bueno, llegamos a un lugar que era una institución muy grande. Lo veo venir, yo no lo conocía, pero veo venir una persona, me mira, pero me mira de una manera... Agresiva. No, una manera triste. Bueno, yo esperaba algo más duro. Bueno, él me mira de una manera triste y yo, la verdad que me quedé sorprendido, helado. Entonces extendí mi mano para saludarlo, Sí. por un tema de educación, y él me abrazó. Y yo dije, ¿por qué me abraza? Ellos no utilizan ese tipo de gestos, saludo, sí, ni son de más... gesto, es una cosa imposible. Bueno, él me dice que estaba muy agradecido de encontrarme, de que yo había llegado ahí. Entramos a un salón de té que había en ese lugar. Tomamos un té y empezamos a conversar. Una conversación muy interesante porque había 2 o 3 amigos de él y yo había ido con esta familia y unos amigos. Y él me empezó a contar todo lo que le pasaba, todo lo que le pasó esa noche. Todas las cosas tristes, todos los amigos que perdió. Y yo por el otro lado le contaba todo lo que me pasó a mí. Pero una cosa... Sí, como... Sí. medio el primer extraña. paso hacia la reconciliación. Exactamente. Y en un momento él me dijo, mirá, más allá de... Yo soy profesional, vos no, me dice, vos sos un soldado, yo soy profesional. Yo sé por qué fui. Vos tendrás tus razones. Le digo, pero yo los respeto mucho a ustedes.
porque ustedes tuvieron una alta convicción y fueron un enemigo destacable. Me acuerdo que me dijo eso. Y me dijo, yo lo único que te pido perdón. Digamos. Y para mí fue un golpe. Yo no me esperaba eso. Parece mentira que quienes en un momento deseaban la muerte pudieran perdonarse. Pero aparte, Claro. perdóname, con otra cosa muy importante. Ellos habían ganado la guerra. Que fue lo que a mí me sorprendió. Damián, terminando ya, se nos va el tiempo y podríamos estar, como decíamos recién, hacer Malvinas 2, 3, 4. ¿Para qué sirvió todo esto? ¿Cuál te parece que es el mensaje que nosotros podemos dejar en esta Argentina tan desafiante de Y hoy? como educadores, recién te comenté la palabra reconciliación y creo que esta experiencia, la más dramática de todas, ¿no? Con lo que le pasó a Norberto y Horacio, la experiencia de la guerra, que es cuando no nos ponemos poder de acuerdo en el diálogo, Horacio ha encontrado su misión y Horacio se ha reconciliado con su adversario, su enemigo de campo. Y hoy Horacio lleva un mensaje de paz, un ejemplo de paz que va más allá de la vivencia del rencor. O sea, cómo el rencor y el odio da paso a la condescendencia, al reencuentro, al diálogo. Y nosotros eso como valor educativo es de enorme importancia. Los chicos han escuchado de boca de Horacio todo lo que él está haciendo ahora, el reencuentro con excombatientes ingleses, visitas a colegios. Te comento que nosotros que de Santa María estamos avanzando las tratativas para lograr un intercambio con colegios, para que los chicos tengan la vivencia y sepan que a través de las diferencias que se puedan generar hay que vivir en armonía, en diálogo, en consenso, y ahí cumpliendo un objetivo como es la gestión de currículum de competencias, es saber ser persona. Y los testimonios vivos, tanto de estos dos héroes, afianzan y nos allanan el camino, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias por este gracias a testimonio, por esta presencia, y ojalá que esto que nos plantaba Damián, ¿no? La guerra quizás nos deja de enseñanza que nunca se llegan a buenos caminos, que siempre hay que insistir en el diálogo, en la generación de consensos, en la construcción de puentes, y eso se logra justamente a través de un mayor compromiso de cada uno de nosotros. Ellos dieron un testimonio muy fuerte hoy de cada uno de ustedes que nos siguen desde sus casas. Gracias por permitirnos participar de este espacio y ya saben, la semana que viene, si quieren de nuevo, vamos a estar aquí con esto que llamamos de habitantes a ciudadanos. Los esperamos.